Elmer Ocas está trabajando en Yurimaguas, y también tenemos pastores de diferentes lugares que han venido. Pastor Riategui, que ha venido de Lima, ¿no? Hernando Riategui. Tenemos al pastor que está en la zona de Caballococha, gloria a Dios, Abel Chumpitaz. Bueno, hermanos, la Biblia nos dice en esta oportunidad, refiriéndonos al bautismo, el mandato de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice en Mateo capítulo 28, el verso número 19, esto se conoce como el encargo de la gran comisión, y dice así la poderosa palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, voy a leer, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre celestial, eterno, buen Dios, maravilloso Dios, te damos gracias por poder reunirnos en tu nombre y en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, y te pedimos, Dios eterno, que tú bendigas a todo este grupo precioso de hombres y mujeres que están dando este paso tan importante en la vida del cristiano, Señor. Ayúdalos, Dios mío, bendícelos, no permitas que el diablo los envuelva y los saque de tu camino. Dale tu bendición y la fortalece tu Espíritu Santo, y Señor, este paso que ellos van a dar valientemente en obediencia a tu palabra, también bendícelos por ello. Ayuda a todos los que están aquí y glorifícate a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Tomen asiento un momento, amados hermanos. Estamos considerando la palabra de Dios, el mandato de nuestro Señor Jesucristo, porque es muy importante cuando ustedes están ya a punto, a unos minutos prácticamente, de bautizarse. Así como ustedes lo han hecho, pues todos los cristianos a lo largo de toda la historia, en obediencia a la palabra de Dios, lo hice, y todos los pastores que están aquí también dimos ese paso luego de habernos convertido a Cristo y de haber sido adoctrinados y enseñados. Eso es muy importante, la enseñanza, la doctrina, y por eso los pastores que a ustedes les han adoctrinado, que les han enseñado durante un buen tiempo, porque no se puede bautizar así apurado, no se puede bautizar a la loca, como se dice, y de una manera apresurada, porque hay quienes hacen eso y le hacen daño a la iglesia. Hay pastores en diferentes lugares que bautizan a las personas a la semana de convertido, a los días de convertido, un mes, 2 meses, y así facilito se bautiza. Algunos dicen, bueno, la Biblia habla de que Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo, y ahí se acercó a un eunuco etíope y ahí le bautizó. Y entonces ellos se basan en eso y dicen, bueno, si la Biblia enseña que se bautizó apenas recibió la palabra de Dios, entonces nosotros también podemos bautizar apenas la persona se convierta. Pero es muy diferente, porque esas épocas en las que vivía Felipe de persecución, de oposición a la iglesia, cuando uno se convertía al cristianismo, perdía posesiones, perdía propiedades, la familia se le volvía encima y le hacían la guerra, y de esa manera pues solamente los que eran verdaderamente cristianos es los que hacían profesión de fe, porque los hipócritas, los mentirosos, los falsos nunca se meterían dentro de la iglesia, porque eso implicaba para ellos pérdida. Y entonces por eso que los creyentes bautizaban rápido en tiempos de persecución. Ahora no estamos en tiempo de persecución, ahora hay muchas corrientes religiosas. Por eso es importante que usted sea adoctrinado, enseñado en el conocimiento de los fundamentos de la palabra de Dios. El evangelio tiene bases, tiene cimientos.
La doctrina es una serie de enseñanzas básicas, fundamentales, para que usted pueda dar este paso. Porque usted no puede bautizarse y ser miembro de la iglesia y después de 1 año, 2 años, 3 años, decir: yo no creo en la Trinidad, no me la enseñaron. Yo creo que solamente hay que bautizar en el nombre de Jesús. Yo creo que solamente existe el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo son apariciones o apariencias, formas del Hijo. No, la Biblia enseña que la Trinidad, que Dios es un Dios trino, son 3 personas, no es una persona. O usted después de tiempo puede decir: hermano, no hay que diezmar, porque algunos por ahí enseñan de que no hay que diezmar. Y si usted conoce la palabra de Dios y ha sido adoctrinado, usted sabe que el diezmo es parte fundamental de la enseñanza cristiana, porque es la manera como Dios ha establecido un método para el autosostenimiento de la iglesia. La iglesia no se sostiene con apoyo del gobierno, las iglesias no se sostienen con el apoyo de empresas. Eso no es el método de Dios, hermano. El método de Dios es el diezmo. Y Dios lo estableció desde, no digo del Antiguo Testamento, no, antes de la ley. Ya Abraham, siendo un gran hombre de Dios, diezmó. Antes que se dictara la ley, Abraham diezmó, Jacob diezmó, todos los patriarcas diezmaron. ¿Quién es el que enseñó eso si todavía no estaba escrito en la ley? El Espíritu Santo es el que enseñó. Y luego, durante la ley, el diezmo estaba bien establecido, pero en el tiempo de Cristo, también, gloria a Dios, Cristo ratifica el diezmo. Porque cuando los fariseos se acercaban y Jesús cuestiona a los fariseos y le dice que ellos eran muy escrupulosos en dar su diezmo, diezmaban del eneldo, la menta, que eran las plantas más insignificantes. Eso quiere decir que ellos eran muy cuidadosos, los fariseos, en dar su diezmo. Se preocupaban mucho, querían cumplir con Dios. Pero sin embargo, la palabra de Dios y Cristo les aprueben eso. Pero le dice: ustedes han hecho esto, pero han dejado el amor y la misericordia. No quiere decir que Cristo le está diciendo: no diezme, hay que amar y tener misericordia. No. Jesús lo que le está diciendo: eso está bien lo que están haciendo, pero no se olviden de lo otro. Entonces ahí entendemos que Cristo ratificó el diezmo, porque si el diezmo no fuera para este tiempo, yo estoy seguro que Cristo les hubiera dicho a los fariseos: ustedes no tienen por qué diezmar. Alabado sea el Señor. Luego también el apóstol San Pablo, él habla de que en su ministerio, gloria a Dios, hablaba de cómo los discípulos, los apóstoles, se sostenían, y dice: ellos se sostienen. ¿Acaso no tengo yo derecho de sostenerme, de tomar lo que ingresa para la obra de Dios? Entonces Pablo también ratifica esta práctica del diezmo. Por eso le digo, si usted ha sido adoctrinado, enseñado en puntos fundamentales como el matrimonio, como, gloria a Dios, la santidad, que es interna, es un estado de pureza obrado por el Espíritu Santo, y también la santidad que se manifiesta de una manera externa. Usted no puede después de tiempo decir: a mí no me enseñaron eso, no lo tengo claro. Aquí se enseña bien claro eso. Como enseñamos sobre el bautismo en el Espíritu Santo, porque nuestra obra es una obra pentecostal que cree en el poder de Dios. Nosotros creemos que Dios sigue sanando, que Dios sigue libertando, Dios echa fuera a los demonios. Y también enseñamos, como enseña la palabra de Dios, que Dios bautiza con su Espíritu Santo y fuego, y que el creyente lleno del Espíritu Santo hable en lenguas que el Espíritu da que hable uno. Y hay dones del Espíritu Santo. Por la llenura del Espíritu Santo, Dios da dones, capacita a los creyentes. Son doctrinas fundamentales. Gloria al Señor.
Entendemos que Cristo viene a llevar a su iglesia. Esperamos la segunda venida. Gloria a Dios, el rapto. Cristo viene a llevar su pueblo al cielo. El arrebatamiento de la iglesia al cielo. Pablo pensaba, él decía, nosotros los que habremos quedado, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, hablando del orden, cómo va a ser el rapto, el arrebatamiento. Primero se van los muertos en Cristo, los que durmieron, porque dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que durmieron, acerca de los que están muertos y que eran cristianos fieles. ¿A dónde están? ¿A dónde se han ido? Están enterrados ahí se acabó todo. No, su cuerpo está enterrado, pero su alma y su espíritu están en un lugar, en el cielo. Le llaman paraíso, se llama el paraíso, un lugar reservado por Dios. Y ellos vendrán a tomar su cuerpo y luego se irán en las nubes y nos tomarán la delantera. Por eso Pablo dice, luego nosotros, dice, ellos irán primero, luego nosotros, los que habremos quedado, nos iremos juntamente con ellos al cielo. Esa es doctrina fundamental. Y luego Cristo viene, después de 7 años de gran tribulación, Cristo viene, gloria a Dios, a tomar el control, el reino de 1000 años, sobre la tierra. Y nosotros que estaremos en el cielo, en las bodas del Cordero, vendremos con Cristo y le ayudaremos, le apoyaremos en el reinado de Cristo. Al final de los 1000 años, gloria a Dios, habrá una guerra de Gog y Magog. El diablo levantará a todos sus ejércitos, al mundo entero, que lo engañará para irse contra la ciudad amada y contra Cristo, y el Señor lo destruirá, hermano. Y luego el reino del Señor será por toda la eternidad. Alabado sea el Señor. Pero nosotros tenemos una ciudad celestial. Nosotros no vamos a estar viviendo aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía, nuestra ciudad está en el cielo. Alabado sea el Señor. Hay una serie de doctrinas, hay una serie de enseñanzas que se da día tras día y que usted puede cotejar con su Biblia, enriquecerse también, y de esa manera usted puede estar apto para bautizarse. Usted se ha perseverado y durante ese tiempo se ha mantenido fiel a Dios, no adulterando, ni emborrachándose, ni fumando, ni tomando, porque si usted en ese tiempo de doctrina usted le falló al Señor, usted no es apto para bautizarse. Si usted se bautiza en esas condiciones, maldición será para su vida, porque el acto del bautismo no es como meterse en una piscina, como la gente inconversa va y se mete y como uno se da un chapuzón. El acto del bautismo es algo santo, sagrado, es algo con lo cual nosotros no podemos jugar y verlo como cualquier cosa. Esto es algo muy serio para Dios, hermano. Esto es algo muy importante para nosotros, pero para el cielo, para Dios, es importante. Y por eso, gloria a Dios, el creyente que aspira a ser bautizado, el creyente tiene que estar en óptimas condiciones espirituales, orando, leyendo su Biblia, sintiendo la presencia del Señor. Y entonces usted va al bautismo en agua, no para convertirse. Algunos enseñan y dicen que cuando uno se bautiza, al momento de entrar en el agua, todos los pecados se van y el agua se lleva los pecados. Eso es una enseñanza falsa. En un lugar en el norte del Perú, había unas personas que llegaron y le empezaron a decir a los hermanos que no se podían bautizar en una piscina, en una poza, porque eso no era de Dios, porque para que los pecados se vayan, tenía que ser en un río, en el mar. Y si uno se bautizaba en el río, entonces todos los pecados que salían de uno se iban. Esas personas son ignorantes de la palabra de Dios y tienen falsa doctrina, porque en ningún momento la Biblia dice que cuando uno se bautiza los pecados salen. Hermano, gloria a Dios, cuando uno se bautiza ya el diablo ha salido,
han salido los demonios. Ya salió hace rato el pecado del adulterio, de la fornicación, de homosexualidad, de borrachera, de vicio, de inmundicia. Y hace rato que eso se ha ido. Desde el día que usted se convirtió a Cristo, uno rompe con el pecado. Y no podemos pensar de que una persona se convierte a Cristo, como yo he escuchado enseñanzas en otras iglesias, en donde dicen que poco a poco usted va dejando la marihuana, después deja el alcohol, después deja de hablar malas palabras. Porque el cristiano convertido a Cristo no habla grosería ni mala palabra. En una iglesia X allá en Lima, que no es una iglesia cristiana, o es una iglesia evangélica, pero para mí no es cristiana. En una ocasión a un pastor le dijeron: pastor, pero mire, su diácono principal habla lisuras, habla malas palabras, groserías. Y el pastor dijo, de una iglesia importante, dijo: no, déjalo ahí, él es cristiano, pero Dios va libertando poco a poco. O sea que si ese hombre tenga adulterio y se va a un prostíbulo, ese pastor dice: bueno, es que todavía no es libertado de la fornicación, o no es libertado del adulterio, del vicio de la borrachera, y como que poco a poco. Eso es falso, mentira del diablo. Uno se convierte a Cristo, hermano, viene el poder de Dios y nos santifica, nos purifica, y ya uno no quiere pecar. Es de la noche al día. Eso es inmediatamente. Hay personas que han sido tocadas por Dios, se han humillado y le han pedido perdón a Dios. Y ellos han estado en vicio de la cerveza, y han ido a un bar y han pedido cerveza y han tomado y les ha dado vómito, sensación de vómito, y luego han querido fumar y luego ya no quieren, se siente que se ahogan. Algunos han dicho: ¿qué me han hecho? Me han lavado el cerebro los hermanos, algo me ha pasado. Gloria a Dios. Es que cuando Cristo viene, el Espíritu Santo viene, el Padre viene, salen todos los demonios de vicio, de borrachera, de malas palabras. Habían hombres que pateaban a su mujer. Un hermano que es obrero en Lima, ese hombre era una bestia. Cuando él llegaba a su casa, él vivía en una quinta. Una quinta es como un lugar donde tiene una entrada y luego tiene casitas adentro, y para llegar a su casa tenía que entrar por la puerta principal, que la cerraban por los delincuentes, y él pateaba la puerta principal porque llegaba borracho siempre. O sea, cuando él llegaba, todo el vecindario se enteraba que llegaba él. Y luego cuando entraba a su casa, pateaba a sus hijos, a su esposa, hasta el perro. Era una bestia humana. Pero ese hombre se convirtió a Cristo, Dios lo tocó. Gloria al Señor. Y luego que Dios lo tocó, ese hombre cambió de la noche a la mañana. Al día siguiente llegó a su casa, no hizo ninguna bulla, llegó tranquilito. Todo el mundo se maravillaba, su esposa con un terror, sus hijos con un miedo. Pero no pateó, no golpeó, no habló malas palabras, no insultó a nadie. Y llegó tranquilo. Y día tras día, de los demonios salen, el pecado sale. Hay un estado de pureza dentro de nosotros que nos lleva a orar, a leer la Biblia, a buscar cosas buenas, la justicia, amar la pureza, lo bueno, amar la fidelidad, la santidad, amar la armonía en el hogar. Entonces, cuando uno ya se bautiza, puede tomar un año, puede tomar 8 meses, 10 meses, 2 años. Algunos se han bautizado después de 4 años, 5 años. Sí, hay casos de algunos que se bautizan después de 5 años. ¿Y por qué, pastor? Bueno, porque están en la iglesia. Como un hermano que yo le daba doctrina y que estaba en la iglesia y de vez en cuando se tomaba su traguito, y cuando venía el bautismo me decía: pastor, he caído en trago.
No se emborrachaba, pero se tomaba sus traguitos y él entendía que él no era libre. Otro estaba en la doctrina y el diablo lo engañaba. Como era un adúltero terrible, entonces caía en pecado de adulterio. Justo antes de bautizarse, estaba ahí perseverando. Él tenía que entender que todavía no era libre. Y luego seguía en la doctrina, se volvía a apuntar y el diablo lo volvía a envolver. Y pasaron más de 5 años. Luego de un buen tiempo que él ya entendió que Dios hizo la obra total en su vida, entonces él se sintió apto para el bautismo. Qué bueno, hermanos, que hayan personas sinceras. Gloria a Dios. Porque ese hermano, nosotros no tenemos sistema de inteligencia, no tenemos sistema de vigilancia ni de seguimiento. El Espíritu Santo es el que los conoce a ustedes. Y ese hermano era sincero. Y ahí, como hay hermanos que son sinceros y vienen y confiesan ellos mismos, entonces hay misericordia. Esa persona, gloria a Dios, es sincera y Dios la va a ayudar. En otra ocasión, estando a punto de bautizar, cuando yo daba doctrina en la iglesia central, nosotros antes del bautismo, 2 meses antes, todo el mundo hacía ayuno y oración para que Dios diera testimonio de lo que se iban a bautizar, para que Dios, gloria a Dios, sacara la luz, porque no queríamos que se bautice ningún adúltero, corrompido, perdido, porque esto no es un juego, esto es algo muy serio. Y en una ocasión llegué al bautismo, gloria a Dios, y unos hermanos se me acercan y me dicen que había uno que una semana antes del bautismo había tenido relaciones sexuales con una mujer. Él era soltero, se había ido a un prostíbulo y ya estaba vestido de blanco, así como ustedes. Lo mandamos llamar y le dijimos. Él al principio negó, pero luego con las evidencias de personas que lo habían visto, porque Dios permitió que se le viera y lo vieran con una mujer, él reconoció. Ahí dijo: sí, pastor, es verdad, pero ya el Señor me perdonó, pastor. Hice un ayuno de 3 días, me siento perdonado. Y eso no es así. Esto no es un juego. Hay algunos que pecan y dicen: no, hay que ayunar 7 días, 4 días y ya Dios te restableció. No, cuando uno peca hay que recibir el azote de Dios. Viene el juicio de Dios, la disciplina de Dios. Esto no es cualquier cosa. Estamos delante de un Dios santo. Y ese joven, él pensaba de que, me decía: pastor, yo voy a viajar, yo necesito el bautismo. Tenía un falso concepto del bautismo, estaba equivocado. El bautismo no es, gloria a Dios, para fortalecimiento, para que usted, si está con ataduras, ahora sea libre. No, para que usted se bautice, usted tiene que ser libre ya hace tiempo. Gloria a Dios. Y entonces todas las enseñanzas que dan los pastores, estamos refrescando algunas, son importantísimas. Cuando yo recibí la doctrina allá en 28 de julio, el pastor Rodolfo daba la doctrina. Eso quedó marcado en mi vida profundamente, hermano. Creo que sin esa doctrina, gloria a Dios, mi vida cristiana no hubiera sido lo que es hoy día. Porque la doctrina son los cimientos, las bases de un edificio. Si va a ser un edificio grande, tiene que ser el cimiento más grande todavía. Bendito sea el Señor. Y por eso, lo que usted ha aprendido, no se quede ahí. Siga leyendo la palabra. Dios va a seguir capacitándolo. Dios va a seguir llenándolo de su Espíritu Santo. Pero también es importante que usted sepa de que el bautismo, gloria a Dios, no es solamente porque usted va a recibir una enseñanza o porque usted va a ser
capacitado en los fundamentos de la palabra. El tiempo que usted está en la doctrina y aspirando a ser miembro, es el tiempo que usted tiene que demostrar fidelidad a Dios. Porque no puede ser que venga una persona que ha estado en la droga, en el alcohol, y que dice, ya Señor, el Señor me libertó, y Dios liberta, pero al mes hay que bautizarlo. No, tiene que pasar un buen tiempo, y ese buen tiempo es importante. No, ningún pastor debe apresurarse, desesperarse por tener un buen grupo y decir, vamos a bautizar 50, 100, 200, 500, 1000. Más que cantidad, es calidad. Gloria a Dios. Cuando uno da doctrina, uno puede ver si los creyentes adoran a Dios. Uno puede ver si los creyentes están realmente convertidos, porque se le ve la entrega, se le ve que están atentos a la palabra. Pero yo no jamás bautizaría a un creyente que en todas las prédicas se queda dormido, que en todas las prédicas está indiferente. No lo puedo bautizar, le haría un daño. Pero si yo veo a un creyente ferviente en el espíritu, gozoso, alegre, que come palabra de Dios, entonces yo digo, ese sí realmente está convertido, que llora, que siente la presencia de Dios. Entonces Dios da testimonio de que esa persona tenía un encuentro con Dios, en las convicciones, cómo habla, cómo se expresa, su determinación de ser fiel a Dios por toda la eternidad. Estaba hace unos días en Puerto Rico, me encontré con una pareja de hermanos que se convirtieron viendo Betel. Y usted los escucha, la convicción de esos hermanos. Usted escucha, gloria a Dios, el deseo de ellos de servir a Dios, de buscar a Dios, desde el amor a la santidad. Yo me gozaba, gloria a Dios, porque cuando yo me convertí, desde el día que me convertí, aprendí eso, hermano. Cuando se enseña la palabra con poder y autoridad, con rectitud, y se enseña como es la palabra, eso queda como una marca en el alma y el espíritu del creyente. Alabado sea el Señor. Y cuando vienen tentaciones, cuando vienen las ofertas de Satanás, el creyente está fortalecido por Dios. El creyente enfrenta toda tentación, enfrenta todo ataque del diablo y sale victorioso. Gloria a Dios. Amados hermanos, Jesucristo envió a predicar y Él dijo, vayan, prediquen, hagan discípulos. Usted se convierte en un discípulo de Cristo. Del momento que usted recibe a Cristo, un discípulo, ¿sabe quién es un discípulo? Un discípulo no es un simpatizante. Un discípulo no es una persona que dice, ay, qué linda la iglesia, qué lindo el pastor, voy a ir de vez en cuando. No, un discípulo es el que se pegaba al lado de su maestro mañana, tarde y noche. Cuando Jesucristo está hablando de discipulado, está hablando de personas que asumieron un compromiso con Dios y que no se despegaban de sus maestros, de Pablo, de Pedro, de Juan. Todos ellos tenían discípulos, ellos andaban con ellos para donde iban, ahí estaban los discípulos. Y lo que veían hacer a sus maestros, ellos lo hacían. El discípulo quería ser como su maestro. El discípulo amaba a su maestro. Su maestro era un ejemplo. Su maestro era su guía. Y todos nosotros tenemos un ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Y bajo ese modelo hemos sido formados.
Todos los pastores que estamos acá hemos sido discipulados, hemos tenido un maestro, y luego nosotros, ya habiendo tenido una experiencia con Dios, entonces ahora también tenemos discípulos. Y usted mañana más tarde, cuando usted empiece a hacer la obra, porque esta es una obra del movimiento misionero mundial. Amados hermanos, quiero que entienda esto. Cuando decimos movimiento misionero mundial, no estamos hablando de una iglesia tradicional, no estamos hablando de una iglesia formal y ritual. Cuando la Biblia habla de movimiento, cuando nosotros hablamos de movimiento, es un mover del Espíritu Santo. La palabra movimiento no significa actividad, no significa que somos activos y que estamos aquí y allá. Es más que eso. Movimiento viene de mover del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo tomaba una ciudad, cuando el Espíritu Santo tomaba a los discípulos, los apóstoles, eso era un mover. A eso le llamamos un mover, una acción bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto no es un mover político, no es un mover social, no es un mover institucional, es un mover del Espíritu Santo. Y es misionero, porque usted se enrola en las filas de un ejército de Dios, como futuro misionero y misionera. ¿Sabe lo que nos diferencia de otras organizaciones? Es que nuestros discípulos, los discípulos, toman en serio el mandato de Cristo y siguen fielmente la palabra para servir a Dios. Todos los que seguimos estas enseñanzas tenemos en nuestra mente y nuestro corazón servir a Dios. Por eso es movimiento misionero. Usted va a ser misionero, usted va a ser misionera. Y cuando dice mundial, porque estamos en más de 70 países, el fundador de esta obra era un misionero tremendo, el hermano Luis M. Ortiz. Y él, bajo, gloria a Dios, la dirección del Espíritu Santo, formó este movimiento. Este movimiento lo formó Dios a través de sus siervos, hermano. Y usted va a tener discípulos. Usted va a empezar a predicar. Primero predique en las calles, predique en los mercados, predique en los hospitales, predíquele a su familia. Luego Dios empezará a capacitarlo, a llenarlo más y más, recibirá dones, recibirá capacidades sobrenaturales. Y luego usted se dará cuenta que ya tiene discípulos. De repente de sus vecinos, familiares, escucharán lo que usted dice y le seguirán. Y le dirán: hermano, vas a la iglesia, yo quiero ir contigo. Y luego le dirán: vas al aire libre, yo voy contigo. En algún momento nos vemos rodeados de 4 o 5 hermanos, gente que conocíamos en el mundo, que empezó a seguir a Cristo y se pegan a usted. Y usted ya tiene discípulos. Y ellos lo admirarán a usted. Lo tendrán en alta estima y dirán: yo quiero ser como el hermano Carlos, yo quiero ser como el hermano Felipe, yo quiero ser como la hermana María, yo quiero ser como la hermana Carla. Así empezamos nosotros los discípulos, hermano. Y luego, gloria a Dios, Dios nos lleva a cosas mayores, a estar de pastor en una obra, como misionero. Pero esa es la iglesia. La iglesia va siendo discipulada y luego formando discípulos. Y luego los discípulos que usted va a formar, ellos van a formar a otros discípulos. Alabado sea el Señor. Pero todos tenemos que ser bautizados. El bautismo es importante. Es un testimonio público de que usted ha muerto al mundo. Eso dice la Biblia en Romanos capítulo 6, verso 4. Es el símbolo de la muerte al mundo. Usted ya murió al adulterio. Si buscan a fulano de tal, Carlos, que era asaltante de bancos, ahora ya no lo encuentran. Encuentran al Carlos convertido, creyente.
Ya usted fue sepultado, su vida pasada, el viejo hombre vicioso, corrupto, mañoso, el viejo hombre estafador, mentiroso, sinvergüenza, o la vieja mujer prostituta, coqueta, mentirosa, sensual, ya murió. Ahora viene una mujer nueva. Gloria al Señor. Nos ponemos todos de pie. Póngase todos de pie. Vamos a hacer una oración y luego estaremos saliendo para luego en el lugar donde va a realizarse el bautismo proceder a este acto del bautismo. Oremos, hermano. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar y compartir con tu pueblo y este grupo precioso de creyentes que tú has salvado, Señor, y que han sido adoctrinados por tus siervos que están acá, que han sido enseñados, Señor. Te pedimos que tú los fortalezcas, los bendigas y que ellos se mantengan a la muerte o hasta que Cristo venga. Gracias te damos por sus vidas y gracias por todos aquellos que nos están viendo. Tal vez algunos no han sido bautizados, anhelan el bautismo, que de alguna manera ellos puedan ser adoctrinados, que alguna obra se establezca, porque vayan a una iglesia de santidad, de pureza, y tú, Señor, les dé la bendición de bautizarse. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga. Aleluya.